Sobre un tema que está ahora mismo sobrevolando, que es lo siguiente. Vamos a ver, ¿teme Mazón grabaciones del CECOPI en las cuales se hable de algo que le pueda poner un compromiso? Le quiero preguntar a Esther Palomera, no sé si manejáis información sobre esto, Esther, porque la jueza de la Dana plantea a la televisión autonómica Apunt la aportación voluntaria del audio del CECOPI ante la gravedad de los hechos. Esther, en un momento en el cual, ojo porque Mazón anuncia una remodelación del gobierno, y va a salir el teniente general Gan Pampols, que llegaba como si fuera a ser el gran revulsivo. Vemos que hace nada acaba de enviar una carta la periodista Vilaplana, que estuvo con él comiendo hasta bien pasada la tarde. ¿Se teme lo que puede haber en esas grabaciones del CECOPI sobre Mazón esa tarde, cómo estuviera? Porque esas grabaciones, ¿qué puede pasar? Ojo a esto. Bueno, yo creo, Jesús, que cada información y cada paso de la investigación añaden un baldón nuevo a la gestión de Carlos Mazón, y yo diría que a su indignidad política. No creo que una crisis de gobierno vaya a reparar o a restañar la falta de credibilidad y la tacha que ya llevará el resto de su vida política el señor Mazón, y claro que temerá que en esos audios aparezcan nuevas versiones de lo que hemos ido conociendo hasta ahora. Desde mi punto de vista, la carta de la periodista Maribel Vilaplana deja al presidente de la Generalitat en una situación muy complicada. A ella también por otros motivos, pero el presidente de la Generalitat lo que hace es desmontar nuevamente la cronología de los hechos que él había variado a lo largo de estos casi 11 meses, ¿no?, de forma consecutiva. Por lo tanto, yo creo que sí, que nos falta mucho por conocer, y recordar que algún analista muy bien informado de lo que ocurre en la calle Génova ya dijo hace meses que en la Dirección Nacional del Partido Popular sabían perfectamente dónde, con quién y en qué estado estaba Mazón en el momento de las horas críticas de aquella tragedia que se llevó por delante la vida de 228 valencianos. Has dicho en qué estado estaba Mazón. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver a dónde llega esto de la grabación que puede haber y, bueno, pues si se puede aportar a la jueza o no. Gracias, Esther Palomera, porque... Atención, pregunta. La jueza de la Dana invita a Carlos Mazón a que declare como investigado. ¿Debería Feijóo animarle a colaborar con la justicia? Sería un detalle, ¿no? Sería un detalle, aunque solamente sea por aquello de ser coherente y esas cosas, ya que políticamente no parece que acaben de dar el paso para apartarlo, por lo menos colaborar con la justicia para despejar dudas. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención y que creo que vosotros como periodistas podéis ayudarnos a entender o ayudarnos a formular la pregunta, ¿no?, que es, ¿cómo es posible que en plena era de la hipercomunicación, donde todo el mundo está continuamente con un móvil, con un teléfono, con todos los instrumentos, ¿no?, cuando se va a cumplir prácticamente en unos días, unas semanas, un año de la Dana, todavía no sepamos por parte de nadie lo que... La Confederación Hidrográfica se alertó que la consejera que ya está imputada, aquí, que ha habido tantas muertes, en mi opinión, lo que hay que mirar es de arriba abajo la actuación de todas y cada una de las personas y de los organismos que están en el CECOPI, y que cada cual se retrate con la responsabilidad que tenga. Es un señor que es el presidente de la Generalitat, que estaba, según vamos conociendo un año después, detalles de esa comida, hizo una gestión absolutamente negligente y llena de mentiras, y siguen mintiendo un año después sobre la Dana. Y no es nuevo, mintieron sobre el 11M, mintieron sobre el Jack 42, mintieron sobre el Prestige, mintieron sobre el accidente del metro de Valencia, y están mintiendo durante un año sobre la Dana. Y mencionabas antes la reconstrucción. Ya que ahora la corrupción ha vuelto al centro de la política, yo creo que también habría que poner el ojo con mucho cuidado en lo que se está haciendo en la supuesta reconstrucción. 34,2 millones de euros ya lleva Carlos Mazón adjudicados a compañías que en su día financiaron al PP de Valencia en tramas de corrupción que ya están sentenciadas tanto por la Audiencia Nacional como por la Audiencia Provincial de Valencia, que fueron la Gürtel y la Taula. El problema es que donde hubo una gran tragedia, que murieron 228 personas, hay quien todavía ve un gran negocio. El juicio que llegará, y sospecho o quiero entender desde fuera, no porque tenga más o menos información, que eso es lo que va a hacer valer Carlos Mazón, que la responsable del CECOPI era la consejera, no ella, porque además técnicamente y según se constituyó el CECOPI, ella era la que estaba al frente.
que él tiene una responsabilidad sin ninguna duda, es el presidente de la Generalitat. Ahora bien, ahora ya no estamos hablando ni de responsabilidades políticas, es que hay 229 muertos, es que lo que se van a dirimir ahí son responsabilidades penales y muy graves. Y una de las cuestiones que se va a barajar va a ser esa, ¿quién era el responsable del CECOPI? Esto me parece interesantísimo, Joaquín, porque ¿puede Carlos Mazón dejar toda la responsabilidad legal exclusivamente en la persona que estaba al frente del CECOPI y como él no estaba presente, que no tenga ninguna? Todo depende de lo que se acredite sobre los hechos. En abstracto es así, el presidente del gobierno autonómico no es el responsable jurídico de la emergencia. Vamos a suponer que el presidente autonómico de cualquier comunidad, ¿no?, cuando se produce una emergencia, pues está de viaje oficial en la India y que no tiene ningún tipo de participación, pues se podrá valorar su responsabilidad política, la capacidad que tenía para intervenir, pero es cierto que la ley lo que regula es que el mando único lo ostenta la persona titular de la Consejería de Emergencias. Pero hay que añadir también que el presidente autonómico es el superior jerárquico de ese consejero, en este caso de esta consellera. Si dio algún tipo de instrucción, aunque no tuviera el mando único, si dio órdenes, si ordenó o indicó que no se tomaran medidas, si tuvo algún tipo de participación y esto se acredita en lo que ocurrió, en este caso, efectivamente, puede también compartir, en su caso, responsabilidad penal. Por eso, precisamente, la magistrada instructora le invita a poder declarar. Porque, aunque no fuera responsable, está reconocido de que sí que hubo comunicaciones, sí que hubo conversaciones en las que se pudieron tomar decisiones. Y en este ámbito es donde la investigación deberá determinar si Carlos Mazón puede haber tenido algún tipo de responsabilidad. Si la jueza instructora considera que hay indicios de que sí que dio decisiones, indicaciones o incluso omisiones relevantes, tendría que trasladar la causa al Tribunal Superior para que procediera a subirla. Claro, es que por eso queremos saber dónde estaba y lo que estaba haciendo Carlos Mazón, porque es que igual le estaban consultando por teléfono a él y él estaba dando las órdenes, aunque no estuviese presente en el CECOPI. Esto es lo que tenemos que dilucidar y ahora Carlos Mazón tiene una oportunidad de oro para ir delante de la jueza con su abogado y ya dar una explicación, pues bueno, que nos permita saber a todos dónde estaba y qué es lo que hacía. Bueno, la cuestión es que dice la periodista que a las 6:45 terminaron de comer, hasta las 8:11 no sabemos qué hizo Carlos Mazón. Pero estamos teniendo más detalles de qué sucedió ese día, porque Radio Televisión Española ha accedido al documento del bombero que ha declarado en la causa de la Dana. ¿Y qué ha dicho ante la jueza? Pues ha asegurado que Emergencias conocía el riesgo de desbordamiento del Barranco del Pollo. ¿Saben a qué hora? A las 5:30 de la tarde. Jero, cuéntanos. Sí, el oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Manuel Alonso, quien estaba de guardia el día de la Dana, ha testificado que las primeras incidencias se registraron a las 12 menos 20 de la mañana con personas ya en los techos de los coches. El primer aviso de que el Barranco del Pollo estaba a punto de desbordarse dice que llegó efectivamente a las 5:30 de la tarde del 29 de octubre. Y la alerta saltó a los móviles a las 8:11. Para entonces, ha asegurado, ya se habían registrado 3.309 llamadas. El jefe de bomberos valenciano ha explicado además que se retiraron del Barranco del Pollo porque se consideraba concluido el trabajo al no recibir una instrucción más detallada del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. No se nos olviden los 229 muertos en la Dana. 229 personas. Y seguimos sin saber qué hizo el presidente Carlos Mazón casi un año después. Las víctimas, fíjense, van a pedir a la jueza que incorpore las conversaciones del CECOPI valenciano de ese día crítico que reveló esta casa ayer. La oposición habla de un gobierno totalmente despreocupado en las horas más críticas de la gestión de la Dana. Desde la Generalitat siguen defendiendo la gestión que realizaron de ese día. Fue una pereza generalizada por parte de todo el gobierno valenciano. Es doloroso, es indignante, pero desde el punto de vista político es totalmente inaceptable. És un àudio absolutament pertinent que l'espera que se escolte en el judici. Fue en el momento en el que se puso y se dispuso de información más precisa cuando ya se pudieron tomar decisiones. Y no al revés. Se demuestra que hubo proactividad en todo momento con la información que llegaba.
Joaquín, para ti, ¿qué es lo que revela el audio que publicó Radio Televisión Española y difundió en exclusiva sobre las conversaciones a las que asistimos en el CECOPI el día de la Dana? Bueno, fundamentalmente algo que está en la ley y que está en la práctica en la gestión de emergencias. No es cierto que los técnicos, por ejemplo, de una administración autonómica, como pasa ahora con los incendios, pero también con la DANA, tengan competencias decisorias. La legislación dice muy claramente que, por supuesto, no son órganos estatales en ese nivel de emergencia los que deben tomar decisiones, sino que el mando único lo ostenta la persona responsable de la consejería, en este caso competente en materia de emergencias. Y además, no basta con decir, mire, es que no me han traído la documentación a mi mesa, la tienen ustedes en su página web. Es que el órgano competente de la gestión de emergencias está al frente desde ese mando único y tiene que recabar todos los datos que necesite, tiene que obtenerlos, tiene que dirigir toda esa gestión de la emergencia. Precisamente por eso está en el procedimiento como imputada, como investigada la exconsellera de emergencias, porque era la que ostentaba el mando único. En esas imágenes, aparentemente, lo que se ve es pues esa dinámica habitual que ya se produjo en emergencias anteriores en el ámbito de la Comunidad Valenciana con otros gobiernos. Pues que la persona que está al mando único dirige, coordina, escucha y en última instancia pues toma decisiones. Quien lo tiene que contestar es Mazón. En la época de la hiperconectividad, si no quieres que no te encuentren, tampoco te encuentran. A ver, ¿se estaba escondiendo entonces de algo en ese momento? No tenemos la menor idea. No, pero a Mazón se le contactó porque una de las cosas que cuenta la periodista con la que estuvo comiendo en la carta es que le llegaron llamadas, por lo menos 2 o 3, que a ella la dejó al margen de las llamadas, que las llamadas tenían que ver con la Dana, ella no se dio cuenta de la preocupación o digamos, la importancia que tenía, pero se le localizó y habló con él. O sea, se le transmitió y siguió comiendo. Eso lo ha contado ella en la carta. Y ese decalaje de horas que hay, que todavía no se sabe exactamente, nadie sabe lo que hizo el presidente. Es que lo sabe él y no nos lo quiere decir, Cristina. Si estaba acompañado, pues la compañía que tuviera, si estaba solo, bueno, efectivamente si estaba solo, él es reconocible, si entró en su despacho, pues lo verían las personas que trabajan allí. Por cierto, que han sido condecorados los escoltas que le acompañaron ese día, ¿no? que es un reconocimiento que han recibido la jefa de seguridad de las cámaras del Palau, que fueron borradas, y también han recibido un reconocimiento. Pero ahora Mazón va donde la jueza y lo aclara. Claro, lo aclara, va donde la jueza que le ha ofrecido la oportunidad, ¿no, Ana? A mí me da igual que Mazón estuviera en un restaurante, en un hotel o en el centro del CECOPI. Quiero decir, una emergencia te puede pillar en muchos sitios. Yo creo que lo que hay que juzgar son las decisiones que Mazón toma. O sea, si tú estás claro, pero como dices, bueno, yo quiero saber que estaba en el restaurante. A mí me da igual. Si el presidente de la comunidad autónoma está en el restaurante y le dicen, oye, se está reventando un barranco y no se levanta de comer, vaya a lo mejor resulta que es más cómodo que esté allí, coja el teléfono y contacte con todos los responsables. No lo sé. A mí me da igual que estuviera comiendo o no. Lo que me importa son las decisiones que tomará Mazón. Ojo, que yo no creo que haya que quitarle ningún tipo de responsabilidad. La jueza que está investigando la DANA ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta de la Generalitat, a Susana Camarero, y además ha incorporado a la causa esa carta abierta que publicó la periodista que comió ese día crítico con Carlos Mazón. ¿Qué dijo esa periodista? Pues que la comida con Mazón terminó mucho más tarde de lo que reconocieron en un primer momento. Bueno, la jueza también vuelve a ofrecer al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, que declare voluntariamente como imputado y le subraya que puede llevar a su abogado. ¿Qué quiere decir esto, Joaquín? Lo que quiere decir es que, por un lado, la jueza, entre líneas, indica que ella no puede llamar a Mazón como investigado con obligación de comparecer, y en caso de incomparecencia de detención, que es la regla general, no puede hacerlo, a diferencia de otros investigados, porque él está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia y por eso únicamente este tribunal podría llamarle como investigado. Pero al mismo tiempo se están practicando diligencias en la causa que pueden afectarle en el futuro.
y por ello el Mazón tiene derecho también, si lo desea, a poder defenderse compareciendo voluntariamente. Como la magistrada instructora percibe que hay diligencias, declaraciones y manifestaciones de testigos o de otros investigados que podrían afectar a una futura consideración de Mazón como investigado, para no dejarle en situación de indefensión, le permite que lo haga voluntariamente, porque eso está previsto en la ley, para precisamente no dejar sin defensa a una persona contra la que se están practicando diligencias que le pueden afectar en el futuro y que no puede decir nada, no puede desvirtuar nada. Por ello, le ofrece que declare voluntariamente, como ya ha hecho en otras ocasiones, pero Carlos Mazón hasta ahora no ha manifestado su intención de comparecer voluntariamente como investigador. ¿Dirá ahora que sí? Es la gran duda con la que nos hemos despertado esta mañana, porque solo unas horas después de ser invitado a declarar como investigado por la jueza de la Dana, Carlos Mazón, ahí lo veían, llegaba a Elche para abrir el curso político del Partido Popular Valenciano, acompañado ya él de Miguel Tellado. Sí, hoy tiene una jornada intensa Carlos Mazón. Ha llegado apenas hace unos minutos aquí a Elche para inaugurar un acto sobre, bueno, pues la evolución del agua, cómo se tiene que reestructurar y demás. El caso es que le hemos intentado preguntar precisamente por esto que estabais comentando. Ayer la jueza le ha invitado a declarar en esta instrucción. No ha querido decirnos nada y esta noche en Benidorm estará acompañado de Miguel Tellado para inaugurar el curso político. Y claro, esta presencia, la presencia del secretario general del Partido Popular, lo que hace es dar una visión de que el partido apoya a Carlos Mazón, apoya su gestión y apoya que continúe en su cargo. Ayer la jueza, como bien decía Joaquín Bosch, no acepta que Maribel Vilaplana declare como testigo, pero sí ha aceptado su carta. Y esa carta contradice la versión de Mazón con el tema de las horas. Maribel Vilaplana dice que estuvo en el restaurante hasta las 6:30, Mazón que a las 6 estaba en Generalitat. Vamos a ver si a la salida de este acto conseguimos que Carlos Mazón nos comente todo esto. Pues yo pensaba, Raquel, que el Partido Popular Nacional se estaba distanciando de Mazón, pero no sé si estaba en lo cierto. Pues bueno, ya hemos visto los abrazos que se dan, ¿no? Y bueno, todo indica, si no hay un cambio judicial muy relevante, que Carlos Mazón finalizará esta legislatura y veremos si no se presenta también como candidato. Eso ya se verá. Aunque parezca increíble, porque en la misma semana, fíjate que hemos conocido, bueno, en los últimos 6-7 días, una carta de la periodista que revela otra mentira más de Carlos Mazón, que es decir, que lo primero que nos dijo cuando se supo que estaba de comida privada, perdonadme, pero es que era privada, vamos, evidentemente no era una comida de trabajo necesaria en un día de alerta roja, o semiprivada, digamos. Lo primero que dijo es que había vuelto a su despacho a las 5, ¿no? Que estaba trabajando desde las 5 después de comer, de una comida de trabajo, estaba en el despacho. Luego supimos que a las 6 rectificaron, bueno, no, serían más bien las 6. La periodista también dio la misma versión que le interesaba a Carlos Mazón. No sé si lo pactaron o fue casualidad, pero coincidían las horas. Y ahora sabemos que salió del restaurante después de ser consciente de la gravedad de los hechos a las 7 menos cuarto, y aún así hay una hora y media que no sabemos dónde estuvo el presidente hasta que llegó al CECOPI. Todavía no sabemos a día de hoy. Me sorprende, bueno, no me sorprende, ¿no? Pero habéis visto que bueno, ha aparecido, nada, decía la compañera, no ha hecho ninguna declaración. Carlos Mazón lleva 4 días sin agenda prácticamente, y la que tiene evita constantemente a los medios de comunicación, porque hay otra mentira más que hemos conocido con la revelación de Televisión Española de los mudos del CECOPI, y es que la consejera de Emergencias, que dijo en sede judicial que ese mensaje se redactó por los técnicos, que ya no tenía nada que ver, que la parte política ahí no tenía nada que hacer con la gestión de la peor emergencia, pues sabemos que sí, que estaba ya redactando todo eso. La vicepresidenta, que acaba de ser llamada como testigo, es la autora de ese mensaje que dice: Jopé, si necesitáis algo, decidnos, ¿no? Y además se fue a una entrega de premios en mitad del CECOPI. Es que no sé quién estaba trabajando ese día. Da la impresión que nadie, que no se enteraban de nada y que no sabían gestionar absolutamente nada. Pero bueno, ahí está Carlos Mazón siendo recibido, abrazado, esta noche respaldado por Miguel Tellado y con 2027 despejado para seguir gobernando.
Bueno, trabajando había muchos, lo que pasa que no eran los que quizás tenían que estar, y algunos de los que estaban, como la exconsejera de Emergencia, pues no tenía los conocimientos reconocidos por ella misma para estar desempeñando el papel que tenía que desempeñar. En el caso de Mazón, tiene un problema de credibilidad en este caso. Aparte ya, por supuesto, que está por sentado de muertes y lo que pasó, pero en lo que tiene que ver con él y en su relato, tiene un relato una falta de credibilidad desde el primer minuto, porque ha ido encadenando sucesivas mentiras o digamos que versiones que se contradecían unas con otras, y esto es algo que se reconoce hasta en el PP. ¿Cuál es la estrategia del PP con Mazón? Bueno, a mí por lo menos lo que se me viene trasladando es que Mazón no va a continuar, es decir, que en este momento la prioridad no va a continuar a la siguiente legislatura. También depende con quién hables, pero bueno, el argumento de ellos para de momento seguir sosteniéndole es que la reconstrucción es ahora mismo lo prioritario, y que cambiarle ahora mismo en el gobierno lo único que podría provocar era que la reconstrucción se lleve a cabo más lenta o pierda ese carácter de prioridad y que se aumenten mayores problemas y por lo tanto de momento va a continuar, pero sí se asegura que hay un plan que además tiene diseñado Tellado para que Mazón acabe dando un paso atrás. Lo que pasa que para poder dar ese paso atrás, hombre, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a buscar a alguien, sobre todo buscar a alguien que le sustituya, y en ese flanco no se ve ni nuevas caras, ni una apuesta por nuevas caras, ni respaldo a otras personas, con lo cual, bueno, es un plan en el que ellos siguen insistiendo, pero como que no se sustancia. Atención, pregunta. Juez de la inspectora de Hacienda son bastante diáfanos. Esta relación de hechos que estamos conociendo deja absolutamente despejado el camino para la jueza. Todo lo que hemos sabido hoy. Yo creo que una cosa es la investigación judicial, que evidentemente esta jueza está haciendo un gran trabajo, ha recabado cientos de testimonios, está interrogando minuciosamente a todas las personas que tomaron decisiones, y eso en el futuro quedará claro porque va a haber un juicio y se van a dilucidar responsabilidades penales, pero yo creo que aquí lo que podemos hablar es de responsabilidades políticas, y que es evidente que Mazón gestionó de forma desastrosa la crisis provocada por la Dana. Creo que no hace falta argumentarlo. Tampoco hace falta recordar las numerosas contradicciones en sus versiones. Por lo tanto, la única actitud digna para el presidente de la Generalitat hubiera sido dimitir a los pocos días de la Dana, renunciar a sus cargos y dejar paso a otra persona para afrontar la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. El hecho de que no haya dimitido le pone en evidencia como político. Yo creo que es un político quemado y que además está haciendo mucho daño a su partido. Insisto en que veremos cuáles son las responsabilidades penales, pero las responsabilidades políticas están claras desde el primer día. Esther. Yo estoy de acuerdo con Pedro, pero es que además la indignidad que ha caracterizado a Mazón en el casi año desde esta tragedia, en su actuación política, yo creo que ya llegados a este punto trasciende al propio Mazón. Ya no es que esté haciendo daño a su propio partido, es que la responsabilidad última de que Mazón siga al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana es de la Dirección Nacional del Partido Popular. Y si el presidente del Partido Popular ha entendido que Mazón tiene que seguir al frente de la Generalitat, pues él verá qué precio está dispuesto a pagar por ello, ¿no? Pero yo creo que le trasciende ya, que la decisión la tiene que tomar la calle Génova y no Mazón, porque a la vista está que él no piensa moverse del sillón en el que está. May, no parece que la calle Génova esté ahora por hacer ese movimiento, pero claro, es lo que hemos conocido hoy. De nuevo lo llaman a declarar, pero es que la carta de la periodista vuelve por tercera o cuarta vez a desdecir las sucesivas versiones que el propio Mazón había dado. A eso se le suma que Susana Camarero, la actual portavoz, se desconectó para ir a una entrega de premios. Es que parece todo, no sé ni cómo calificarlo ya. Pues como dicen, como al final dejan entrever los audios que se han conocido de la reunión del CECOPI y la desidia, la poca gana de afrontar la mala gestión que se hizo de toda la situación. Lo que pasa es que tiene la consecuencia trágica de tantos muertos y también luego, creo que lo apuntaba ahora Esther, la forma poco humana en la que se ha tratado toda la tragedia, porque hubiera sido distinto si a lo mejor Mazón desde un primer momento hubiera reconocido que no supo valorar la situación ni la supo
ni la supo gestionar, ¿no? Pero y precisamente como las novedades de las últimas horas han sido lo de la carta de Maribel Villaplana, en la que a mí me sigue llamando mucha atención cuando dice lo de el presidente no mostró ningún tipo de inquietud, ¿no? por las llamadas que estaba recibiendo, cuando en cambio desde la consejera que sí que está imputada, Salomé Prades, insistía una y otra vez en la que estaba avisando al presidente que estaba enterado de todo lo que ocurría. Por lo tanto, si estás enterado de todo lo que estaba ocurriendo, ¿cómo muestras esa tranquilidad y esa llegas a las 8:20. Y llegas con esa... O sea, algo sigue sin casar en todo ese transcurso de las horas y de muchas explicaciones que faltan por dar por Mazón. No sé si algún día nos enteraremos, si algún día termina también en los tribunales el que se está esquivando. Ya no es solo, Juanma, que todo lo que vamos conociendo, la carta, los audios de los que vamos a hablar ahora, cambian las versiones sucesivas. Es que dejan en una situación insostenible a una administración, en este caso autonómica, que tenía que gestionar la mayor crisis que ha tenido en décadas. Ya no es solo que se contradiga con lo que dijo y fue cambiando, es que aún así, más allá de las contradicciones, está el hecho de Susana Camarero desconectándose para ir a una entrega de premios. Mazón llegando a las 8:20, en vez de a las 5 que dijo que se fue a las 7:15 como mínimo. Ya no es la sucesión de hechos que son desmentidos, es que los hechos demuestran una mínima negligencia en la gestión del hecho más grave que estaba pasando en la comunidad. Totalmente, es que efectivamente los hechos en sí acreditan una negligencia de mortal necesidad y una minusvaloración catastrófica del impacto que podría tener la Dana y las posteriores riadas en la comunidad autónoma valenciana. Obviamente no fue buscada, no lo van a hacer queriendo, pero la falta de diligencia y la negligencia se tienen que pagar políticamente por respeto y memoria a las víctimas, aunque sea, ¿no? Y aunque los cambios sucesivos de versión no le quiten un ápice de dureza, también hay que criticarlos y yo creo que también son motivos de dimisión. Que un presidente de la Generalitat, a través de su equipo más cercano, le diga a la opinión pública que no fue al Ventorro al principio, o que estuvo hasta las 5 y pico y luego se fue, y que ahora descubramos que estuvo hasta las 7:15, que nos digan que llegó pasadas las 7 al CECOP y luego descubramos que llegó a las 8:28, o sea, cuando ya se había lanzado mortalmente tarde la alerta a los ciudadanos. Vemos una serie de catastróficas decisiones que minusvaloraron lo que podía venir. Y en política, no haber gestionado bien el alcance de una tragedia acredita tu dimisión, no hay más. Muy breve. No, es que como apuntaba antes Esther, estaba intentando buscar lo de que la responsabilidad llega ya hasta Génova, llega a Feijóo. No sé yo si van a hacer algún tipo de reacción, porque justo el fin de semana pasado hacíamos una entrevista a Tellado y le preguntamos por Mazón, que sabemos, sobre todo sabe la MED, la cercanía que tiene Tellado con Mazón, y aunque no vino a confirmar en ningún momento que pudiera ser el próximo candidato, sí lo puso en valor y dijo: es un político que ha demostrado agallas para enfrentarse en su situación francamente compleja, y quizás lo más fácil hubiera sido tirar la toalla. O sea, como que están defendiendo su gestión ahora mismo al frente, por lo tanto veremos a ver si el Partido Popular toma algún tipo de medida. Con todo lo que se está sabiendo, una cosa es que ahora esté en el medio, pero cuando lleguen las elecciones, el cartel electoral de Mazón ahora mismo es muy delicado para el Partido Popular, delicadísimo. Se me hace impensable que pueda volver a repetir, pero bueno, eso tendrá que decirlo el Partido Popular. Pues sabes, si tiene que elegir entre Mazón y Camps, que está calentando la banda, yo no sé el Partido Popular cuál sea la decisión que tome. No, pero puede elegir. Feijóo tiene potestad para designar al candidato, no al líder del partido. Tiene el proceso interno orgánico cuando sea el Congreso, que por cierto lo está posponiendo deliberadamente el Partido Popular para no abrir ese melón, pero estatutariamente Feijóo tiene la capacidad para nombrar candidato a las elecciones autonómicas, y ya te digo yo que el candidato no va a ser Carlos Mazón. Eso parece. A mí me parece que es trascendental este audio por una sencilla razón, porque a las 6 de la tarde estaba ya redactado y tardaron en emitirlo 1 hora y cuarto. De las 6 a las 7 es cuando se produce la mayor parte de los muertos de la Dana. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos todos es si ese aviso, si esa alerta se hubiera enviado en vez de a las 7 y cuarto a las 6, es posible que se hubieran podido salvar vidas. Es posible que le hubiera dado tiempo a mucha gente a subir a los pisos altos o abandonar sus casas. Por lo tanto, sí, es un testimonio absolutamente relevante y que sin duda va a formar parte del sumario. Sobre todo porque
que está instruyendo esta juez de Catarroja. Sí, las asociaciones de víctimas le han pedido a la jueza lo que ha incorporado es la carta de Vilaplana, que de alguna manera viene a desmentir parte de las versiones de Carlos Mazón. Lo que piden las asociaciones de víctimas a la jueza de Catarroja es que este material que hemos escuchado y que es tan revelador se incorpore también a la causa. Sí, porque también viene a refrendar lo que ya dijeron los técnicos, que sí que el técnico que se encargaba de la primera validación, porque como era un sistema de doble validación, de escribir el texto, de escribirlo lo que es escribirlo directamente en el sistema y el envío, ya dijo que se había barajado una opción de un primer texto a las 6:30 de la tarde, rondando esa hora. Por lo tanto, estos audios también vienen a refrendar esa situación. Por lo tanto, en el CECOPI se habló de formas de contener, de intentar informar a la ciudadanía de lo que estaba pasando. Por lo tanto, de la gravedad de lo que estaba ocurriendo se tenía cierta constancia, que es de la que se está intentando eximir la consejera, que es la que está imputada en este caso. Es que esto es muy duro decirlo, pero hay que decirlo. Si se hubiera enviado entonces la alerta, se habrían ahorrado decenas y decenas y decenas de fallecidos. Y esa voz muy probablemente, muy probablemente. Cuando la consejera Salomé Pradas, en estos audios que son efectivamente de mucha enjundia periodística y muy relevantes, a las 7 de la tarde en la grabación dice que hay que incluir a Apunt, a la televisión autonómica, 112, Twitter de emergencias, hablar de cómo se avisa, en ese momento ella y cualquier persona del gobierno de la Comunidad Valenciana tenía a su disposición la radio pública, podía haber entrado en Apunt, podía haber puesto un tuit, se podía haber hecho cualquier cosa de urgencia para decir, por favor, todo el mundo a los pisos altos, por favor, fuera. Cualquier aviso temprano hubiera sido muy, muy, muy beneficioso y habría rebajado dramáticamente el número de muertes. Y esa es la gran losa política que van a arrastrar y probablemente penal también. Cierro. Entre otras cuestiones, apuntes que llevaba desde las 12 de la mañana dando imágenes y alertando del peligro y de lo que venía en la Comunidad Valenciana. Esto es así. Y que además hizo una cobertura magnífica de aquello, ¿no? Han cambiado un poco las cosas. Sí, ahora sí. Pero en la cobertura de la Dana han cambiado tanto las cosas que ahora nos están criticando a nosotros que demos estas imágenes que tenían ellos y estos sonidos. La pregunta no es por qué nosotros damos esto, sino la pregunta es por qué ellos lo tuvieron callado y encerrado tanto tiempo. Sin duda, pero yo creo que la conclusión al escuchar los audios no es que Mazón no estuviera a la altura, es que no tenía a nadie en su gobierno que estuviera a la altura de lo que estaba sucediendo en Valencia. No había ningún dirigente político capaz de dar las instrucciones pertinentes a los técnicos para que actuaran desde el minuto 1 y tenían toda la información, no solamente en la televisión pública autonómica, sino en las agencias estatales, les estaban transmitiendo en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, es que habría que exigir la dimisión de todo el gobierno, no solamente de Mazón, ¿no? Más asuntos. El CIS